Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. ¿Las fechas de vencimiento también son un dolor de cabeza para vos? Adherí a la boleta digital y al débito directo de todos los tributos municipales. Si tenés clave fiscal, podés hacerlo online o acercándote a los centros municipales de distrito con constancia de CBU y DNI. Todo es más simple en rosario.gov.ar, Municipalidad de Rosario. ¿Es lógico que si estás sin efectivo no puedas comprar nada? Nada. Lógico es que puedas pagar con tu tarjeta de débito. Es cómodo, es seguro y es una sensación inigualable. ¿Estás pensando en usarla? Es lógico. Nuevo Banco de Santa Fe. Acá, para vos. Hola, ¿cómo le va? Este es otro programa de Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la de Rafael, Oscar y Elpi. Por allí en un poema él dice que la nostalgia es recorrer la pampa en un segundo. Y creo que es así. La nostalgia no tiene extensión ni tiene velocidad, puede tenerla toda. Y esta nota con Rafael y Elpi la tiene toda a la nostalgia. Y la forma de encarar la ciudad, la región. Rafael es uno de los referentes intelectuales de la región Rosario. Acá, como la charla de Yamena, es esa persona, pero está mucho más contándonos lo que le preguntamos. Su vida se allana a contar en cosas mínimas que terminan siendo la parte del cimiento de su forma de ver la ciudad y la región. Rafael, Oscar y Elpi, ya. ¿Cómo te llamas? Rafael, Oscar y Elpi. No hace falta no me hacía falta que te lo pregunte, pero como es una grabación y alguien puede que no te conozca. Sí, es probable, seguramente. ¿Cuándo llegaste a Rosario? En el año 48, sí. No para quedarme en realidad vine definitivamente en el año 52, cuando muere mi padre, ¿no? Ya se había separado de mi madre, en consecuencia yo y mis 5 hermanos nos vinimos a vivir a la casa de mis abuelos paternos, ¿no? Los padres de mi padre. En el año 50 una separación no es lo mismo que en el año 2000. En realidad no era una separación, fue un abandono de hogar, diríamos, ¿no? En situaciones es una situación muy dolorosa, porque además nunca más supimos nada de mi madre. ¿De tu vieja? No, se la tragó. Yo pensé al revés. Se la tragó la tierra, ¿no? Primero porque la separación ocurrió cuando mis padres vivían en el Chaco, y mis hermanos más chicos también, los que no iban a la escuela todavía. Yo estaba en Rosario en esa época, cursando la escuela primaria. Y en las vacaciones nos íbamos con mi padre, donde estuviera en el sur, en el norte, porque tuvo un montón de destinos, ¿no? Ferroviarios. Cuando yo llegué, ya mi madre se había ido. Y según parece, a Paraguay, con un paraguayo, con una pareja paraguaya. Y nunca más se conectó con nosotros y nunca más pudimos rastrearla tampoco, ¿no? Así que fue, digamos, una infancia de orfandad, en realidad, técnica, llamémosle así, pero no en la realidad porque mis abuelos, sobre todo, más que mis tíos, mis abuelos nos dieron mucho cariño, ¿no? Mi abuela, sobre todo, que era una mujer parca y severa, pero que nos quería mucho, demostró que nos quería mucho en los hechos, ¿no? Más que en los gestos. ¿Cuántos eran los hermanos? Los míos, 6 conmigo. Y mi abuela tenía, en esa época, viviendo todavía en su casa, 5 de sus 13 hijos. Tíos, entonces. Tíos y tías, sí, 4 tías y un tío. De tal manera que esa era una casa chorizo grande y todo, pero igual llegamos a vivir como 20 personas. Acá en Rosario. En Rosario, en Barrio Tesorto, en la calle de San Luis.
Eso de 48, 52, viniste en 48, la primera vez que viste Rosario fue en el año 48. Sí. ¿Y qué viste? No me acuerdo. Lo que sí sé es que viví ahí en esa casa en Chesorto hasta los 17 años. Que un día le dije a mi abuela que me quería independizar, ir a la facultad, ir al centro, y mi abuela me dijo que sí. Y hasta ese entonces había ido una sola vez al centro. Si nunca había salido del bar. No iba la gente mucho al centro. En el caso de Chesorto yo tengo una razón. No sé si es exacta, pero me parece que sí. Ese barrio se abastecía solo, es decir, la calle Mendoza desde Avellaneda hasta Caferata era una ristra de negocio tras de otra, había sastrería, zapatería, casa de fotografía, era de Rubín, qué sé yo, Foto Elite, estaba La Buena Vista, que era una tienda grande, había de todo. Entonces la gente mucho no iba al centro, salvo que tuviera, digamos. Yo empecé a ir al centro, sí, a pasear, digamos, grande ya. Y iba al centro en el tranvía a la escuela secundaria, eso sí, al Nacional 2. Pero no veía nada, porque me subía en la esquina, me bajaban cerca del colegio y me tomaba el tranvía de vuelta. ¿La Nacional 2 dónde estaba? La calle Entre Ríos abajo. ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? Que iban los que no entraban al Nacional 1, digamos así, ¿no? ¿Y la primaria fue en Chesorto? La primaria fue en la escuela número 98, de Estanislao Ceballos, que queda en la calle San Juan al 3600. Enfrente del club El Progresista, del Centro Progresista. Se ve que era una vieja... En esa época progresista quería decir algo. O sea, porque se ve que era, seguramente deben haber sido socialistas o anarquistas tal vez, ¿no? Más socialistas porque no están de principio del siglo XX. Que todavía está, el inmueble está y hay un proyecto de recuperación de la biblioteca sobre todo, que tenía una linda biblioteca. ¿Y ahí empezaste a leer? Empecé a leer en mi casa, porque mis tías eran... celadoras de una del liceo de señoritas, se llamaba entonces, no sé cómo se llama ahora, en Oroño, y la otra se jubiló incluso ahí del Comercial Urquiza, en Santa Fe y Oroño. Y tenía un tío que, a pesar de que era militar de baja graduación, creo que llegó a sargento primero, trabajaba en el distrito militar 33, que era muy lector. Entonces había una biblioteca en mi casa de mi tío bastante grande, muy canónica, digamos así, no había nada novedoso, pero estaba, qué sé yo, Salgari, Verne, Robert Louis Stevenson y los clásicos Jackson, que ahí había toda una colección. Bueno, pero es lo que había que leer, negro. Y es lo que aún hoy la Isla del Tesoro es la Isla del Tesoro, sí, no hay modo de sacarla. Sí. Pero, por ejemplo, en esos clásicos Jackson, yo leía a los 15, 16 años que me agarré un deslumbramiento, una novela que se llamaba La muerte de Virgilio, de Hermann Brost, que después ahora con los años me he dado cuenta que es una de las obras cumbre de la novelística del siglo XX, una novela fenomenal, ¿no? Y yo la leí en ese momento y me deslumbré, digo, este tipo, ¿cómo puede tener semejante imaginación y cómo puede escribir así sobre el pasado? Y ahí empecé un poco con el tema de la literatura, ¿no? Querer empezar a escribir sin ninguna fortuna. Otra ciudad, otra historia de gente común, porque todos tenemos una historia. ¿Empezar a conocer Rosario a través de una biblioteca? Puede. ¿Empezar a conocer la vida a través de una lectura? Puede. ¿Cómo que no puede? Recontra puede. El Negro y Elpi, con quien estamos charlando, plantea, en Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, plantea una forma de crecer distinta. Diferente. Mejor o peor, no lo sé. Pero bien diferente. Escuchémoslo. Mirémoslo. Digamos así, ¿no? Pero, bueno, no vamos por el lado de la humildad. No. Lo que me pregunto es esto. En el barrio eso era bien visto, mal visto, porque en general el bicho de biblioteca era raleado del juego de la pelota. Sí, en realidad nosotros yo porque mi hermano y mis primos, que incluso en un momento dado, uno de mis tíos, un hermano de mi padre, Alfredo, se separó de su señora. Él trabajaba en Vialidad Nacional en San Nicolás. Vivía en la calle Nación, me acuerdo, San Nicolás. Se separó de su mujer y tenía 6 hijos. Entonces la desesperación los mandó a la casa de mi abuela, mientras se reacomodaba su vida. Así que en un momento llegamos a ver 12 pibes ahí en la casa. Un equipo. Por suerte se volvió a casar, al poco tiempo, al año y medio. Así que bueno,
Mi abuela tuvo que lidiar con una tropa de semejante, pero un año y medio, no me acuerdo, tal vez 2 años. Y después se los llevó de nuevo, ¿no? En el barrio no salíamos mucho nosotros, como éramos muchos, jugábamos dentro de nuestra casa además. Y yo eventualmente salía a jugar a la pelota en la esquina, en un baldío que había en San Luis y Caferata. La casa donde era, me decís, sobre Mendoza. Sobre la calle San Luis. La calle San Luis. Esa casa, las avatares de la vida, ¿no? No hace mucho, ya no sé cuánto hace mucho, 6, 7, 8, 10 años a lo mejor, la compró Casinerio, Coco Casinerio, que en esa época todavía era un próspero supermercadista. Y la tiró abajo. Es más, compró esa casa y otra que tenía salida por San Nicolás. Entonces, una enorme casa en L. Y yo pasé, me acuerdo cuando la estaban demoliendo, me dio una tristeza porque era una casa enorme. Digo, una casa que tenía 8,66 por 80 metros, creo, 70 metros. 8,66 es la medida española. Era la medida, sí, la medida, claro. Pero seguía. ¿Había frutales ahí? Sí, en el fondo teníamos dos mandarinas, un limonero y una higuera. Y una gran glicina que cubría casi... Eso se llamaba el fondo, porque había el patio, después había un patio también. En el patio había una parra de uva chinche y un montón de macetones con malbones, planta que mi mujer odia y mi abuela adoraba, y entonces llenaba porque son vistosos los malbones. La planta no es linda porque es áspera la hoja, pero de vista, de lejos, los malbones son coloridos. Tenía uno de malbón. Y jazmín del cielo y jazmín del país, me acuerdo, que eran 2 enredaderas, tipo enredaderas muy olorosas, muy fragantes. A la noche, sí, y la glicina era muy linda, sucia, porque se caían. Sí. Y en el fondo teníamos gallinero, un gallinero con un montón de gallinas, 15, 20, 30 gallinas. Mi abuela sacaba ahí los huevos y todo lo demás. Y un perro, o sea, todo el ajuar de la casa, ¿no? No se mataba una gallina porque sí, había días para... no se mataba, digamos, frecuentemente, se mataba en algunas ocasiones. Ya no se usa más la gallina, creo yo no he visto que... En los pueblos, en la Pero en los restaurantes no existe la gallina. No, tenés razón, es pollo casi siempre. Sí. No es lo mismo el sabor. No, los peruanos lo saben bien, porque los peruanos usan mucho la gallina para la comida, ¿no? Y los pollos de ahí no tienen gusto nada. ¿Y quién cocinaba? ¿La abuela? Mi abuela cocinaba. ¿Quién va a cocinar? La abuela cocina. Estas cosas son siempre así, no tienen otro cierre que ese. Vamos a ir ahora a otro pedazo de esta historia, de este armado con el negro Yelpi. En La Confianza, esto es el negro Yelpi. Rafael Yelpi, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Yo sí creo en Santa Fe, pero mi relación desde mocoso es con Coronda o con Barranca. Y yo tenía idea de lo que era Coronda y para qué servía, y tenía idea de lo que era Barranca. O sea, medía un pueblo en mi cabeza. Nunca medí Santa Fe. Y en realidad cuando llegué a Rosario, entré a medirla a Rosario, a medida que llegué a tener una dimensión que estaba en otro sitio. Pero en Santa Fe nunca tuve idea que estaba en Santa Fe. Nosotros, por ejemplo, no sabíamos lo que era el río. Primero porque no se veía, en gran parte, digamos, ¿no? Nunca fuimos a la Florida cuando éramos chicos, por ejemplo, para darte alguna idea. Sí. Excepcionalmente al Parque Independencia, a lo mejor alguna vez que nos llevaba alguno de los tíos, al Laguito, sí. Al cine, pero al cine de los del Tesorto, el Victoria, el Cervantes, los cines que quedaban por ahí cerca. ¿Era una salida el cine? El cine era una salida, sí. Para nosotros sí. Los sábados nos dejaban ir al cine cuando yo era más grande, ¿no? Lo llevaba mi hermano Atilio, que era más chico, me acuerdo. Que se enojaba porque yo me reía en las películas cómicas. Y él decía, ¿por qué te reís fuerte? La gente nos va a mirar. Claro, era más chico, le daba vergüenza que no se ríen. Pero sí, mira, fíjate vos, ahora que me decís eso de Coronda, yo si tuviera que forzar la memoria, no me acuerdo cómo era la ciudad cuando yo era chico. Primero porque no la conocía mucho. Pero tengo una imagen clarísima de los pueblitos donde viví en mi infancia. De Los Frentones me acuerdo como si tuviera Los Frentones, es un obraje en el Chaco, ahí nació mi hermana Yolanda, mi hermana más chica. Me acuerdo de Monte Quemado, que en Santiago del Estero también mi papá estuvo. No me acuerdo mucho de Esquel ni del Maitén, no me acuerdo casi nada, te diría. Me acuerdo mucho de San Rafael Mendoza, donde nació mi hermano Atilio, que nació en la calle La Cera, me acuerdo. Me acuerdo de la ciudad, me acuerdo, ¿cómo te acordás si tuviste, habrá estado... No sé, mi viejo debe haber vivido 2 años. Sí, y nosotros habíamos estado 6 meses cuando íbamos las vacaciones.
pero tengo una imagen, me acuerdo bien, me acuerdo cómo era la calle, todo. Y de la ciudad de Rosario, de la ciudad en su conjunto, digamos, ¿no? Me acuerdo un poco del barrio, sí, del barrio me acuerdo todo. Me acuerdo de los tranvías, claramente. Y me acuerdo que mi primer trabajo fue, me lo consiguió no sé qué, uno de mis tíos, era en una fábrica de cuchillos e instrumentos de cirugía, que se llamaba Escobar SRL, que quedaba en la calle Provincias Unidas, casi esquina Avenida Godoy. Extramuro. Con lo cual, claro, estamos hablando del año 50 y pico, con lo cual yo me tomaba el tranvía 20, el tranvía se llamaba, le decían el tranvía obrero, porque pasaba a las 5 de la mañana, 5 y media. Y subía únicamente los que entraban a las 6, 6 y media. Entonces lo tomaba ahí y era un viaje larguísimo hasta allá, que era extramuro eso, pasando 2 cuadras del cementerio. Me acuerdo que doblaba así una curva, así una calle que se llama Garzón, que ya ni sé dónde queda a esta altura. Y el motorman, cuando veía que no estaba en alguno en la esquina, porque éramos siempre lo mismo, empezaba a tocar, a apretar la campanilla, entonces salían los tipos poniéndose la camisa, así, corriendo para llegar. Eso sí me acuerdo, ese viaje a la noche, que era de noche, en invierno era plena noche, sí. Que era larguísimo, incómodo, porque los asientos eran de madera, me acuerdo, todo iban cabeceando, eso me acuerdo claramente. Y me acuerdo de la fábrica, sí, me acuerdo, bárbaro. Hacían cuchillos, sobre todo, y bisturí. Formidable ejercicio de memoria el que hace Rafael, pintando, dice Provincias Unidas y Arijón, y uno se la imagina ahora, pero hay que imaginársela allá donde él la está contando. Y habla de trabajos, y habla de una forma de encarar la ciudad, la región. Yo no sé si era región en ese momento, y tampoco sé si era ciudad. Él dice que en su conjunto de la ciudad no se acuerda. ¿Usted se acuerda del total de la ciudad? O como Rafael, de la cuadra, del barrio, de la gallina, del cine, del tranvía. ¿Cómo se acuerda? Otras cosas para cirugía, no me acuerdo. Y había una fábrica de jabón. Nosotros decimos una fábrica de jabón, olor. Fábrica de SEO, decíamos. Era insoportable el olor. No sé. Adentro de la fábrica nos descomponíamos, no todos los días, ¿no? Pero había días que era una cosa, otro que depende cómo viniera el viento. Otro que ecología y medio ambiente, la gente sabe cómo... Bueno, y en esa zona ¿había ahí cloacas o todavía había...? No había nada, eran andurriales. Me acuerdo que había un tranvía, fíjate vos, un tranvía que salía de Provincia Unida y Avenida Godoy, o un poco más del cementerio, se internaba en el barrio Godoy, nada más que hacía ese pequeño trayecto, un solo tranvía era. Porque la gente del barrio Godoy quedaba más atrás, ¿no? Más hacia el oeste, digamos. Había hornos de ladrillo en esa zona, más atrás, ¿no? Bastante hornos de ladrillo, me acuerdo. Eso sí me acuerdo. Y el cementerio, me acuerdo, sí. Y me decís que no jugaban en la calle, entonces. No, poco. Iba a jugar la pelota a la estación francesa, que estaba abandonada en esa época todavía. Porque me parece que se inauguró en el 50, 51. Cuando vino, incluso me parece que vino Perón a inaugurarlo, Pistarini, que era ministro de Obras Públicas. Pero hasta entonces había estado abandonada, no tenía uso la estación. Entonces nosotros, todos los pibes, iban a jugar ahí a la estación, en los campitos de la estación. Eso iban, me dejaban ir una vez a la semana, 2 veces a la semana, me venía a buscar un cabezón que se llama Escándalo, me acuerdo. Sí, me decías que había un orden en las comidas. Pero también había un orden para el sueño, o sea, había un horario en que... Comían los chicos primero, mandaron a dormir a escobazos. Sí, después comían los grandes, sí, estaba todo... ¿Y que había radio? ¿Se escuchaba radio? Únicamente la radio, no había otra cosa, sí. Mi abuelo, que era un personaje muy particular, como era una persona, yo te dije, cándida, angelical, escuchaba la radio y lloraba, y a los 10 minutos se reía como loco. Entonces, porque era un tipo muy simple. Entonces escuchaba Sandrini, Felipe y los Pérez García, esas eran las audiciones que se escuchaban en mi casa, y los radioteatros locales y los nacionales, el radioteatro Palmolive del Aire, sí. Creo que se llamaba. Bueno, y nada más, la televisión ni hablar. En televisión no había negro, no había hasta el 50 y pico. Y sí había, tenía mi tío, que era un personaje también bastante siniestro en realidad, después me di cuenta, tenía un gran interés por la música, entonces tenía muchos discos de 78, y tenía un gran combinado
Marconi me parece que se llamaba, un gran, no sé, se escuchaba mucha música también. Cuando él estaba ponía... Así que naciste enfermito, porque tenía material para leer. No, sí, para música, para escuchar, no, claro, sí, seguro. Se escuchaba mucho, eran muy tangueros mis tíos, mis tíos varones, digamos, ¿no? Uno era un gran bailarín, trabajaba en la cervecería Slau, me acuerdo. Y murió relativamente joven, habrá muerto a los 50 y pico de años. ¿Y empezaste a ir a los bailes? Iba al Centro Progresista, fui. A ese que estaba cerca. Sí, que tenía un salón de piso de pinotea bárbaro, enceraban. Sí, pero nunca fui muy buen, siempre fui medio tímido. Además me sacaba los anteojos para poder, pues no te sacaba nada, vería si tenía anteojos. Y cuando me sacaba los anteojos no veía nada, entonces por ahí cabeceaba y un bagallo venía, avanzaba hacia mí. Y después fui al Instituto Tráfico, que hoy es la Sala Mateo Bosch, ¿no? Y a veces, ya más grande, a los 17, 18, al Estadio Milia. Jujuy, boxeo. Y Jujuy Oroño, había boxeo, pero había baile. Había baile, sí. Había un ambiente macana. Ahí tenías que cuidar cada quien sacaba a bailar porque te podían pegar un planazo. Bueno, pero eso ya era otro Rosario, ya estabas conociendo Rosario ahí. Ya era casi los años, finales de los años 50. 58, 57, 59. Yo entré a la facultad en el 57. Sí, incursioné ahí. Como pero ya en la facultad que era de letras, sí, filosofía y letras, era la que te obligaba al centro y empezaste a frecuentar el centro. No, allá me fui a vivir al centro. Cuando yo le dije a mi abuela que me quería independizar, me dijo, sí, pero te vas a tener que conseguir un trabajo en el centro, ¿viste? Bueno, y me acuerdo que la primera residencia, el primer domicilio que tuve... Residencia en la tierra. Bueno, no sé cómo pasé un día por la calle San Luis. Pare. Un cartel que decía, se alquila pieza. Párelo. Va a contar ahora el comienzo de su relación con la ciudad. Y va a incorporar un personaje que es uno de los sólidos personajes de la región. Pero la frase de la abuela quiero rescatar. Sí, que seguro que lo trataba de usted. Si se va a ir a vivir solo, piense con qué se va a alimentar, porque se va de acá y tiene que pagarse la comida. El sustento primario es la comida, después la ropa y el techo. La abuela marcaba un límite que ahora parece que se ha perdido. Y con el relato de Negro Yelpi, que es con quien estamos charlando en esto que es Historia de Gente Común, se rescata. Vamos. Invitación. Calle San Luis, casi esquina La Prida. Entonces toca el timbre, había una escalera, me acuerdo. Una señora muy amable, me dice, mire, sí, lo que pasa es que alquilé la que me queda una sola, pero es a compartir. Yo voy a compartir. Yo no tenía ninguna pertenencia, ni una valija con unas pilchas, un libro, nada más. No, dice, pero es un señor, dice, es un muchacho más grande que usted, dice, pero que estudia en la Facultad de Letras. Ah, le digo, bueno, yo me estaba a punto de inscribir. Bueno, entonces, sí, está bien, agarré viaje. Bueno, el señor era Aldo Oliva, después excelso poeta, sí, vos sabés que, con el cual conviví como 2 años en esa pensión. Bueno, entonces pará, porque estoy construyendo pedazos que yo no conocía. Te tocó una casa en donde había discos y había libros. Y cuando te venía una pensión te toca el Aldo Oliva. Me agarró y me hizo la educación completa, literaria y política. Un curso acelerado. Sí, no, me acuerdo, sí, en realidad él fue mi maestro, digamos, en muchos aspectos. Sobre todo en abrirme la cabeza, digamos, a la literatura y en general a la vida, ¿no? A la política, a la ideología. No me acuerdo cuánto tiempo, pero me parece que fue un par de años que vivimos en esa casa. Después él, no me acuerdo, creo que ya se había separado. Después se casó con Adriana Finetti y tuvo los 2 mellizos que hoy son profesores de historia y literatura. Y después empecé a peregrinar en pensiones como todos los estudiantes. Viví en un montón de lados. ¿Cómo juntaba la plata para la pensión? No, trabajaba, empecé a trabajar. ¿De los cuchillos a otro lado? Ya ni me acuerdo, pero tuve un montón de trabajo. Me acuerdo que en una época trabajé como operador nocturno en no sé cómo se llamaba, Teléfono del Estado, sería algo así, ¿no? Sí, Entel. En la calle, no, me parece que no era Entel. Bueno, a lo mejor era Entel. En la calle Rioja, entre Paraguay y Presidente Roca. Sí, ahí había una oficina. Había una oficina grande. La otra estaba sobre Mitre. Sí, no, pero esa no, nosotros trabajábamos, ahí estaban los operadores nocturnos, me acuerdo. Que te ponían los auriculares y tenías que enchufar las cositas. La clavija. Sí, no me acuerdo quién me consiguió eso. Me parece que Rodríguez Araya.
Agustín. Me parece que sí, Agustín, por supuesto, Agustín. Me parece, pero no estoy seguro. Ahí no me acuerdo cuánto trabajé. A lo mejor trabajé meses o años, un año, no me acuerdo. Después trabajé eso ya fue en los 50, finales de los 50. En los inicios de los 60 trabajé en una dependencia que se llamaba Dirección de Asuntos Rurales de la Provincia, cuya oficina, que dependía del Departamento de Trabajo y cuya oficina estaba en la calle Mitre, casi esquina Pellegrini, que es una vieja escuela, que ahora ha vuelto a ser una escuela grande. Hubo varias dependencias ahí, y ahora por suerte ha vuelto a ser una escuela. Bueno, ahí esa Dirección de Asuntos Rurales tenía como misión fundamental constatar el cumplimiento del Estatuto del Peón. El Estatuto del Peón Rural, que es de 50 y pico de época de Perón. Sí. Claro, sí, pues una conquista del peronismo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? En el verano, sobre todo de noviembre hasta finales de febrero, Cosechas. nos mandaban una estanciera, éramos inspectores del departamento de la Dirección de Asuntos Rurales, una estanciera, otro inspector, íbamos de a dos, todo el Estatuto del Peón, todos los formularios, y nos alargaban para el sur de la provincia, hacíamos todo el sur de la provincia, Belgrano, los departamentos de Belgrano, y qué sé yo, el General López. Entonces salíamos de Rosario y hacíamos, digamos, parada principal en Venado Tuerto. Entonces de ahí arrancamos. Nos recorrimos todos los pueblos. Entonces llegamos a un pueblo y íbamos a la comisaría, primero que nada. Nos presentamos al comisario, mucho gusto. Y el comisario nos asignaba o un agente, o un policía, o él mismo, porque él sabía, dice, ¿dónde se está cosechando? Pregunta, sí, está en la quinta de fulano, en la chacra de Mengano, allá. Dice, bueno, vamos. Entonces subía con nosotros. Entonces llegamos ahí, a la tranquera, el comisario pasaba, golpeaba, fulano, don Acosta, sí. Veo que está cosechando, sí. ¿Quién está trabajando? Dice, no, está trabajando fulano. No, ese no es tu primo, dice. Ese trabaja allá, dice, no, tenés que poner un peón. Entonces, veníamos nosotros, el acta, venía el secretario del sindicato, del SUTRE, se llamaba Sindicato Sí, ahora se llama Guatre. Sí. ¿Qué no importa? No, el SEO se llama SUTRE, Sindicato Único de Trabajadores y Estibadores. Y FATRE, la Federación Argentina de Trabajadores y Estibadores, que don Emiliano Jaime, me acuerdo que se llamaba el secretario general, actuaba Bombacho, un hombre grande. Entonces le metíamos un estibador, lo que había. Porque en esa época, ¿te acordás, Bigote, que había poca cosecha a granel? Sí. Era mucho todavía embolsado. Entonces había el costurero, el bolsero, el pajero, que era el que sacaba todo, tractorista, bueno, qué sé yo. Ese era el trabajo. Entonces terminaba la cosecha, digamos, fíjicos, y todos habíamos guardado como 10 kilos, porque cada vez que llegamos a la comisaría nos hacían un asado, qué sé yo, en el sindicato otro para agradecernos. Y ahí trabajé, me parece, como 2 o 3 años. ¿Cómo? Verás, te voy a contar la última. Sí. En esa dependencia estaba el Departamento de Asuntos Jurídicos, que en esa época eran jóvenes abogados. Jóvenes todavía, sí, treintañeros, digamos. Y me acuerdo de dos, que eran abogados de esa época. De 3 me acuerdo. 2 te lo voy a nombrar porque vos lo debes conocer seguramente. Y uno lo encontré el otro día, ya jubilado, el doctor Jaime Belfer. Y el otro era el doctor Boff, que trabajaba en ese sucucho. Ahí había pocos abogados y muchos procuradores. Procuradores profesionales grandes, ya de mucha edad, me acuerdo, ¿no? Y estos eran jóvenes abogados, treintañeros seguramente. Y otro se llamaba Coron, me parece, Coron también. Bueno, vos lo encontré el otro día. Eso convivíamos todo ahí, en ese lugar. ¿Cómo era esa relación con el arranque para el otro lado, para el arranque para la literatura? Vamos a otra puntualización. Negro Yelpi, que es con quien estamos charlando, nos está contando un Rosario que ya es región, ¿no? Obviamente. Y sobre aquel peronismo que trataba de administrar un juego, el del grano. Rosario es básicamente un puerto granario y una región agrícola-ganadera que trataba de administrar los recursos poniendo énfasis en el obrero, en el operario, en el peón, en el Estatuto del Peón Rural. Desde otro costado nos cuenta precisamente esa historia de la legislación y del armado sobre algo que 60 años después tiene otras connotaciones. Las actuales corren por cuenta suya. Las de aquella época las está contando el Negro Yelpi.
lectura para la letra. El primer poema. No, es que ¿cuándo contemporáneamente yo iba a la facultad, eso me servía, digamos, para poder pagar los gastos de sostenimiento, de sobrevivencia, digamos. Yo ya iba a la facultad. ¿Cuándo compraste el primer libro y cuándo escribiste el primer poema que te acuerdes? Es un poema original. No, los primeros poemas no me acuerdo. Escribí en la escuela secundaria y los tiré todo al diablo. Pero los primeros poemas que me acuerdo los escribí ya cuando iba a la facultad, que tenía 17, 18 años. Y uno solo se publicó en la revista Pausa, una revista que dirigía Rubén Seblever. Un poema horrible, que se llamaba El sur es una larga espera en un segundo. Ya el título era largo, el poema era largo, era también. Yo me acuerdo de esa frase tuya. Es la nostalgia, yo la tengo en mi cabeza armada, no la espera. Pero me acuerdo de esa frase tuya. Sí. No importa, pero la frase quedó, me la recuerdo. Bueno, y después empecé a escribir con cierta regularidad. Eso fue a partir del año 58. ¿Y libro, o robaste el primer libro? No, me llevé el libro de mi casa, de casa de mis abuelos, con autorización, por supuesto. Y después empecé a comprar libros, ¿No robaste el libro? Sí, alguna vez ahí, sí. Prescribió todo, negro, podés confesar. No. Aún cuando está Ross, ya no está Arnoldo. No, Ross no, jamás. Ross no. Me había hecho amigo de Ross. Iba mucho a Ciencia, una librería grande, enorme, librería de Ciencia. Sí, la librería con levadura fue Ciencia. Sí, ahí había cosas que no lo encontraba en la librería. Estaba Gilberto. Estaba Gilberto, sí. Compré muchos libros, siempre tuve muchos libros. Y que fue una de las rémoras, digamos, de mi vida, porque mudarse, teniendo muchos libros, es un incordio. Ya ahora, qué sé yo alquilo todavía. Pero y hace 20 años que vivo en el mismo edificio. Y me mudé 3 veces dentro del mismo edificio, por suerte, ¿no? Y me mudaba en el montacarga. El montacarga se llenaba de cajas que son pesadísimas, las cajas de libros aparte. Así que pienso que ya ojalá me pueda quedar ahí muchos años más porque no me quiero mudar más. Yo te digo lo que... Y perdí muchos libros en las mudanzas. En las últimas 3 mudanzas hice lo siguiente. Agarraba, por ejemplo, decía, este libro, el fútbol, los de Sebrelli del fútbol, ¿lo voy a leer yo otra vez? No. Entonces los estivé en otro lugar. Libros que no voy a releer, los estivé en otro lugar. Pero no, sé dónde están. Sé dónde están, pero los estivé en otro lado. Que nosotros, la gente de nuestra gestión tiene tendencia a ser urraca, guarda, acumula todo. Y yo creo que en algún momento hay que empezar. Tengo una anécdota genial. Un día le digo a un amigo que no lo voy a nombrar, pero que yo quiero mucho, le digo, ¿vos te gusta el humor? Dice, sí. Bueno, mira, te voy a regalar la colección completa de la revista Humor, de la revista Mengano, Chaupinel, Ratón de 7 días, todas las colecciones. Porque un día me dice Dora, mi mujer, dice, Rafa, dice, mirá cuántas cajas, esas cajas de revistas, cada vez más, habría que empezar a desprenderse. Entonces le digo, sí, me dice, pero ¿cómo no? Traela, dámela. Sí. Bueno, yo no sé, eran como 7, 8 cajas. Pasaron los años, esto te estoy hablando hace 15 años. Hace un año, un día me dice este amigo, Rafa, dice, ¿te acuerdas que no te gustaría recuperar la colección? La mujer se lo estaba echando. Porque mi mujer me dijo, es un mal de nuestra generación. A mí me cuesta mucho desprenderme de cosas. Por ahí me agarra locura, entonces rompo cosas de las cuales después me arrepiento. Bueno, a mí me pasó 2 o 3 cosas. Sí. Yo tenía, por ejemplo, ¿viste los grabadores que a veces daban? El que yo tenía, cada vez que daba la vueltita hacía un ruidito, un chirrido. Yo lo tenía a Borges cantándome la morocha porque dice que el tango terminaba ahí. Él cantaba la morocha, terminaba el tango. Y había un ruido. Cuando lo tiré a ese cassette, todavía no estaban esos mecanismos que hay para quitar los ruidos. Yo tengo a Borges y hay un ruido infernal. Y después me consolé porque los imitadores lo hacen igual. Sí, es cierto. Pero yo tenía el cassette con Borges. Ah, mirá vos. En San Antonio Areco. Lo habían llevado al viejo para la foto, porque hacían una película, El Muerto, una película sobre un cuento. Sí. Entonces estaba ahí, estaba el pedo bajo el alero, y yo soy negro, no me gusta el sol. Entonces estaba bajo el alero con Borges, hueveando, y ahí me cantó eso. Y bueno, pero he tirado cosas, seguro también has tirado cosas. No, sí, seguro, y me he arrepentido. Hablando de Borges, una vez yo trabajaba en la revista Boom, desde el año 69, y me dice Vinacua, me acuerdo, que era el secretario de redacción, dice, Rafael, dice, viene Borges. Ah, no me diga. Sí, pero no acá, dice, va a Casilda. ¿A Casilda? A Casilda. A Casilda. Sí, se va a plantar a dar una conferencia y a plantar un árbol. ¿Querés que vayamos? Vamos, le digo. Entonces agarramos un auto y
Dijo, ¿cuándo llega? Yo voy a hablar con la gente, no sé de dónde era, del Rotary, de una biblioteca, ya la verdad que no me acuerdo. Y él se comunicó con esta gente, y esta gente dijo que Borges llegaba el día tal, a tal hora, al aeropuerto de acá, y que ellos lo iban a ir a buscar. Entonces nosotros, bueno, aprovechamos la volada, entonces ese mismo día, a la hora que llegaba el avión, nos fuimos ahí, bajó Borges, que venía con un secretario que se llamaba Norman Di Giovanni, que era un norteamericano que lo usó de secretario bastantes años, y que después fue el primer traductor de Borges, la obra grande de Borges, al inglés. Vive todavía Norman Di Giovanni, peticito, un ítalo norteamericano, me acuerdo. Bueno, lo cargan en un auto a Borges y a Giovanni, arranca la comitiva y nosotros atrás. Bueno, nos fuimos a Casilda, plantó el árbol, que yo lo ayudé, incluso que nadie se dio, yo agarré la pala, se la di ahí, bueno. ¿Estás en una foto plantando un árbol? No, estoy en una foto, sí, justamente, está Borges, Vinagua, no, sin plantar el árbol, estamos todos ahí. Una foto que sacó Carlitos Saldi, me acuerdo. Bueno, y a la vuelta, cuando termina de dar la conferencia y todo, los tipos de Casilda, si ustedes se vuelven para Rosario, y ¿por qué no lo llevan a Borges? Se desprendieron alegremente de Borges. Bueno, entonces nos fuimos. Carlitos Saldi, que manejaba el auto, Vinagua, y atrás Borges, Di Giovanni y yo. Llegamos, bueno, fuimos al aeropuerto, y llegamos como 1 hora y media antes que llegara el avión, que saliera el avión. Entonces nos fuimos a la confitería, y Norman Di Giovanni se piró rápidamente, se fue a leer por otro lado, se ve que estaba ya cansado de estar con Borges, y me quedé solo con Borges. Y Vinagua y Carlitos se fueron para Rosario. Y dice, ¿vos te vas después? Sí, yo me tomo 40. Y me quedé charlando 1 hora y media. Y ahí me contó, me acuerdo, que Guiraldes había tirado a un aljibe la primera edición de su libro El cencerro de cristal, porque se dio cuenta que era malo y tiró toda la edición de un aljibe. Eran ediciones de 300 o 500 ejemplares, pero igual. Pero el mismo autor es tirar un hijo. Sí, pero claro, y él decía, y lo tiró un aljibe. Dice, bueno, una autocrítica sabia. No, me acuerdo. Y después lo vi otra vez. Pero la historia de vida de Rafael supera largamente un programa, esto es obvio, porque habrá advertido usted en confianza, contando cosas. No sé si yo soy un amigo, lo que sí sé es que soy un buen compañero y estamos compartiendo vida hace muchísimo tiempo. Por eso las anécdotas salen así como se le aparecen. En esto que es historias de gente común, porque todos tenemos una historia. En este caso, la de Rafael Yelpi. Esta historia, la de Yelpi, integra Confesiones Públicas, que es el libro en donde están reflejadas papel, estas narraciones, estos cuentos, estas confesiones públicas de historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Sigue Rafael. Muchos años después, antes de morir. Pero después tenés una dimensión de Rosario Negro, porque todos los trabajos sobre la mafia, sobre la prostitución, todos los trabajos sobre el Rosario escondido, te tienen que haber dado una dimensión. No, es que de después, Rosario. después la caminé mucho. Después ya cuando vine al centro, de Pompeya al centro. Sí, ya empecé, digamos, qué sé yo iba, por ejemplo, fui a Villa Manuelita cuando no entraba nadie, pues, a verlo a Reginaldo Gómez, caudillo radical y dueño del prostíbulo adentro de Villa Manuelita. Iba a la zona sur, la recorrí mucho la ciudad. Primero porque me empezó a gustar la ciudad como tal, ¿no? Yo la quiero mucho esta ciudad realmente, a mí me parece que es una ciudad bárbara. ¿No sos nacido acá, no? No. ¿La Pampa es? En Esquel. En realidad nací me parece que nací en el Maitén, pero como no había registro civil me escribieron en Esquel. Esto es un intríngulo porque hay dos actas de nacimiento. Una manuscrita legalizada, por supuesto, donde dice que se presenta don Oscar Ramón Yelpi, domiciliado en el Mayoco, que es un pueblito chiquitito también, para anunciar que ha nacido el día tal, su hijo tal, fulano de tal. Si él vivía en el Mayoco, como pusieron Esquel y mi hermano Marán dice que yo nací en el Maitén, es un intríngulo. Lo cierto es que el nacimiento oficial en Rosario no es. Es en Esquel, no. Sí. No, en Rosario no. Y ninguno de mis hermanos nació en Rosario. Ninguno. Por los nómadas de tu viejo. Claro, mi hermana Alita nació en Ñorquinco, que es un pueblito de Río Negro, pasando el límite de Chubut. Mi hermana Ana nació en Zapala, que es Neuquén. Mi hermana Tilio en San Rafael Mendoza. Mi hermana Yoli en Los Frentones, en el Chaco. Y mi hermana Pirucha
En el sur también, pero no me acuerdo, me parece que también en Esquel, por ahí, que es más grande. Así que ninguno nació, ninguno somos rosarinos. ¿Y el afecto básico en Rosario, en qué lo basás? Está bien, los afectos no tienen explicación, pero, No. pero somos bichos de racionalizar, así que... Sí, yo en realidad debo decir que he sido muy feliz en esta ciudad, esa es la verdad. Más allá de todos los berrinches que uno se agarra a veces con la vida, con el país, con la política y con las frustraciones de muchos de los sueños de uno, yo he tenido muchos amigos, muy buenos amigos acá, he tenido muchos afectos, antes de casarme incluso, después, y bueno, después voy a cumplir 40 años de casado este mes ahora, dentro de unos días. Y ha sido realmente un periodo de mucha felicidad para mí. Y después trabajé por suerte siempre, salvo aquellos primeros laburos, ¿no? Con Luisito Ortolani y hoy Luis Saavedra trabajamos en un sótano haciendo resorte. Me acuerdo cuando andamos el día y nos fuimos desesperados porque no veíamos la luz del día. Pero después trabajé siempre o en el periodismo o en la agencia de publicidad como redactor publicitario, jefe de arte. Y después en la función pública haciendo cosas que me gustaban. Es decir, nunca me mandaron a ser inspector de obras particulares, por ejemplo. Me mandaron al área de cultura. Y entonces todo eso ha hecho que yo a esta ciudad le tenga hasta una deuda de gratitud, digamos, ¿no? Bien entendida, no sin camelo, ¿no? Y no por eso me puse a escribir sobre la historia de Rosario, en parte también por eso, sino porque me parecía que no había mucho sobre el tema y bueno, y alguna vez alguien tenía que empezar a hacerlo desde la óptica de los historiadores no académicos, siempre lo aclaro porque he tenido algún dolor de cabeza con eso, ¿no? ¿Por qué dolores de cabeza? Porque la rigurosidad científica, la ubicación de dónde sale la cita o la data. Yo tengo dos teorías. Una es que respeto mucho a los historiadores académicos, por supuesto, porque tienen, digamos, la metodología y la formación suficiente como para acceder con mucha más rapidez que uno a la fuente. Saben dónde ir a buscar, saben cómo manejar un archivo, cosa que a uno le cuesta un Perú, esa es la verdad. Yo me acuerdo cuando escribimos el libro de la prostitución con Cini, éramos dos periodistas, esa es la verdad. Y no había archivo digitalizado, no había nada en realidad, no había ni archivo. Me acuerdo que fuimos a la policía, que ahora seguramente debe ser de otra manera, organizado de otra manera, nos llevaron para ver unos voluntarios a una habitación que era como 2 veces este estudio, y había, no sé, miles, cientos, no, pero miles de expedientes, apilados uno al lado del otro, ni siquiera en caja. Decir que el tipo que estaba ahí era un tipo viejo, que hacía muchos años que estaba ahí, y dice, el paisano Díaz, PRC, bueno, y encontró de los 7 que le pedimos, encontró 2 o 3, porque más o menos tenía idea, el otro, ni él sabía dónde poder encontrar. Y ahora supongo que debe estar todo mucho más. Entonces el acceso a la fuente es más fácil para ellos, el acceso a los documentos es más fácil, y el del periodista que hace lo que ahora se llama periodismo de investigación, yo creo que es tan serio como lo otro, ¿no? Porque me parece que algunos son muy serios, otros no, ya todos sabemos que no lo son, de movida, digamos. Yo hay libros de periodistas que no los leería porque sé que me parece que no voy a encontrar nada nuevo. Y me parece que mucho del éxito de la llamada los historiadores no académicos, empezado por Félix Luna, empezado por los revisionistas en realidad, ¿no? Empezado por Félix Luna, y Pacho O'Donnell y algunos otros, el éxito radica justamente en que son mucho más accesibles para la gente, esa es la verdad. Muchos de los sin querer, dando vueltas en la conversación con Rafael Yelpi, haciendo esto que es historias de gente común, porque todos tenemos una historia, aparece el revisionismo y la mirada del periodista, del observador, sobre los hechos del pasado, que es distinta, plantea Rafael, y me sumo, que es distinta a la del rigor científico de algunos historiadores arqueológicos. Y plantea un hecho concreto. Si uno rescata acontecimientos de la historia, es para contarlos, para que se sepan. Pero si uno lo llena de latinazgos y de figuras raras, no se sabe. Guardada en el fondo de una valija, el secreto de la felicidad no sirve para nadie. Escriben para los historiadores y yo para los alumnos de la carrera de historia. Y se hace arduo por ahí. Sí, hay que novelarlo un poco, ¿no? No sé si novelarlo, pero... Hay que narrarlo un poco.
Ahora, para mí una de las mejores historias argentinas es la de José Luis Busanich. Es una historia fenomenal, un tipo liberal, pero un tipo con la cabeza... Un libro fantástico, muy bien escrito, muy accesible y lleno de fuentes también. Sí, son dos, para mí Busanich y Palacio, ¿no? Son los dos. Nuestro Palacio, sí. Ahora el otro día la compré, la encontré por 30 pesos, una librería vieja, un libraco, sí. Yo muchas cosas las dateo ahí, y Busanich es la primera parte. Lo que me digo es esto, sobre el 60, 70, ¿qué quedó de ese Rosario rufián en el que fuiste a bucear? ¿Era todo historia o todavía había? No había mucho en realidad. Por eso la investigación nuestra se basó mucho en los testimonios de gente que tenía en esa época no menos de 70 años. Que en el 30 y pico, cuando decían los testigos, todavía eran gente joven, 30 y pico de años. Te mezclo. Ya Pichincha estaba, digamos... Bueno, ahora, hoy nombré, cuando me acordé ahora, ya estoy como los viejos, cuando tengo que decirlo cuando me sale, si no... Huye. Huye. Vos hablaste de Borges y que Borges te contó lo de Guiralde. En una de las charlas más lindas que tuve en mi vida, una tarde entera con Tuñón. Pasaba el tren por atrás, de una casa que pasaba el tren, ¿viste esa casa? Sí, vi hace poco un documental donde el hijo dice que pasaba el tren. Bueno, yo estaba ahí con él, me atormentaba con el grabador, el tren que pasaba. Y él me dice que le dio una plata para salir de paseo, para irse. Guiralde a él le prestó plata y él se vino a Rosario y a Santa Fe a la estación de trenes 20 y pico. ¿Por qué 20 y pico? Porque es anterior al 26 esto que él publica en el Rolly. Él me dice, porque yo ahí encontré un viejo de la guerra, dice, en la estación de trenes, que tocaba un violín, dice, medio de lata con una sola cuerda, y yo le pregunté, ¿qué es eso? Y me dice, este es un violín del diablo, dice, me dijo en italiano. Ah, mira vos. Dice, ¿y dónde? Si fue en una estación de tren en Rosario con plata que me prestó Guiralde. O sea que había locos perdidos, locos de la guerra, en ese Rosario Norte, que es el de Pichincha. En esa época, en los años 60, Rosario Norte todavía era, digamos, un enclave, digamos, absolutamente atípico dentro de la ciudad. Ojo, Pigote. Sí, yo lo conocí esa época. Estaban los cafés con la orquesta señorita, estaban todo un montón de bodegones por ahí, perimundines, qué sé yo. Y era un centro de llegada y salida. El tucumano, el santiagueño. Permanente, además, permanente. Ahí empezó a cantar, esto me enteré por Cini, ¿no? Que era un personaje también. Cini empezó a cantar este tango en Rosario Norte con dúo a dúo con Raúl Peralta. Con Raúl Peralta. Con Raúl Lavie. Sí. Después fue Raúl Lavie. Y hay una foto incluso de dos, aparecen Héctor Nicolás Cini con... Sí, con Raúl Peralta. Aparecen Magaldi Noda. Raúl Peralta tiene una relación con vos y tiene de hecho una relación conmigo por un pariente. El primo de Raúl Peralta sigue llamándose José Luis Bolea. Es Bolea Peralta. Ah, no me digas. Es el primo segundo del Gordo Bolea, con quien hiciste la Forestal finalmente. Ah, mira vos. No me digas que logré sorprenderte. Sí. Una data que no tenía. Sí, no tenía Vamos todavía. No tenía la menor idea. Mirá vos. No, y nunca me dijo José Luis. Mirá vos. No sabía. Bueno, volviendo al tema, Rosario del Norte en esa época, en los 60 todavía, cuando nosotros fuimos al bar, qué sé yo, había gitanos, por ejemplo, viviendo en esa zona, calle Callao, me acuerdo. Y había muchos sobrevivientes vivía el Paisano Díaz, por ejemplo, todavía. Muchos tipos que habían trabajado en los prostíbulos, como porteros, qué sé yo. Pero el barrio era muy era un barrio de día. Sí, un barrio muy exótico, muy excéntrico. Era un barrio de día y otro. Y supongo que hasta el 30 y pico mucho más. Por eso siempre decía Héctor, a mí me gustaría, dice, que existiera el túnel del tiempo. Era un personaje muy querible. Y le digo, ¿para qué? Para los faraones, para Egipto. No, dice, para que nos paráramos en la esquina de Salta y Pichincha y Trincheri. Para mirar para allá, dice, la calle. Me acuerdo que como si estuviera para allá, me dice. Porque eso era una romería. Dice, debía ser y es cierto, porque después, investigando, descubrimos que la municipalidad incluso había más luminarias en esa zona, en esa calle, sí. Más luminarias seguramente por seguridad, supongo yo. Pero eso le daba además una notoriedad de noche mucho mayor que las calles adyacentes.
Y Tamar estaba lleno de público masculino que iba y venía. ¿Y no te apareció alguna vez, no se te apareció el hijo o el nieto de alguno de los personajes citados ahí a decirte, o no, personaje no citado, si mi abuela anduvo por ahí, mi abuelo anduvo por ahí? Sí, varios después, sí, muchos. Me acuerdo, Secualino, por ejemplo. Ninguno se llama Pichichilo como nuestro director, ¿no? No. Y si lo hubiera no lo diría. No. Secualino había trabajado, trabajaba con un, llamémosle así, desollinador. En esa época había mucha chimenea, con un fumista, de película de Fellini. Entonces él se acordaba de todos los prostíbulos, porque siempre iban a arreglar alguna chimenea, porque la salamandra, qué sé yo. Muchas cosas que decían eran ciertas y otras debían ser, se me ocurren a mí ya fabulaciones por la edad y qué sé yo. Y los secualinos tenían a su vez, los hermanos, la única fábrica que vos la debés haber conocido en Calle Alvear de caballitos de calecita, que había incluso uno en la vereda, en Calle Alvear. Vos, Caballita de Rosario todavía debía estar. Bueno, y los sobrinos de Secualino me pararon una vez en la calle y usted se habló de mi tío, sí, y es cierto todo lo que dice, sí, él nos contaba cuando nosotros éramos chicos, bueno, y varios me empezaron a contar. Y el otro día me encontró un señor, en el barrio de Viciencia había un fotógrafo, una sola casa de fotografía, digamos, que era la casa de Dole, D-O con apóstrofe H-L, alemán, ¿no? En calle Salta. Y con Cine siempre dijimos, qué lástima que haya desaparecido, porque ese tipo, alguna fotografía tiene que haber sacado, alguna de las pupilas, qué sé yo, de ahí, bueno. Y hace poco me para un señor en la calle y me dice, usted habla de mi familia en el libro, dice, sonamos. Claro. Porque he tenido un problema, después te lo voy a contar fuera de cámara. Me dice, mi apellido es Dole. Y yo que tengo una memoria de elefante, le digo, ¿usted qué es de don Federico? Era mi abuelo. Y ahí me dio la tarjeta y dice que él tiene fotografía. ¿Qué puedo haber hecho Otra yo? edición. ¿Qué puede haber hecho yo? Perdí la tarjeta. No, bueno, ojalá sirva esto por no figura en la guía. Esto fue, una vez más, parecido y diferente. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Hasta la próxima, gracias. Este programa, Historias de gente común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. ¿Es lógico que para regalarle un sobrecito a tu nieto tengas que esperar que abra el banco porque te da julepe el cajero? No. Lógico es que saques plata del cajero con tu tarjeta de débito. Es fácil, es seguro y es una sensación inigualable. ¿Estás pensando en usarla? Es lógico. Nuevo Banco de Santa Fe, acá, para vos. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte.